Buenos días, bienvenido al webinar. Mi nombre es Felipe Simes, director académico de Data Science Institute. Nosotros somos una empresa que entrega cursos, certificaciones y diplomados relacionados con el área de management y analítica. Y estamos dando toda la semana una cantidad de información de diferentes problemáticas relacionadas al management, la innovación y la analítica, e incluso el desarrollo sostenible. Y tengo el agrado de estar hoy con Cristian Briones. Cristian Briones es ingeniero comercial, MBA de la Universidad Católica de Chile, magíster en marketing y dirección comercial del IEDE. Es facilitador certificado por Rasmussen Consulting en metodología Lego Serious Play y por Management 3.0 en el desarrollo de metodologías de equipo de alto rendimiento, coach ejecutivo certificado por PSA e IASC, instructor certificado por Scrum Manager Internacional para Scrum, Kanban, Lean y Product Owner, y además es certificado en Design Thinking y Customer Experience por la escuela alemana This is Service Design Tool. Cristian es experto en gestión de cambio y estrategia, con experiencia en marketing, ventas, comunicación, liderazgo de equipos e implementación de procesos de cambio con más de 20 años de experiencia como ejecutivo en industrias como banca, educación, transporte, salud y tecnología. Es autora además del modelo de implementación de cambios organizacionales Change Model Canvas, utilizando filosofía ágil con la utilización de herramientas como Canvas, Design Thinking, Scrum y metodologías de coaching para equipos. Como ven, Cristian tiene una larga trayectoria, ahí les va a contar un poco que él ha mezclado en su trayectoria tanto el mundo más duro, de los números, de la parte más de ingeniería, pero por otro lado también mezclándola con herramientas blandas que son tan importantes para generar las gestiones de cambio cultural al interior de las organizaciones para poder llegar a la transformación digital y poder competir en los mercados hoy en día como queremos. Así que Cristian, te dejo ahora a ti. Tienes 45 minutos para deleitar ahí a los participantes y después la idea es que terminemos con preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas a lo largo de la sesión. Hay una sección de preguntas y respuestas que nosotros vamos a ir anotando para que queden hasta el final. Les recomiendo que hagan preguntas desde el principio porque si no después muchas preguntas se quedan sin responder. Cristian, te dejo. Así nomás, gracias Felipe. Hola muchachos, ¿cómo están? Tal como dice Felipe, soy Cristian Briones. Déjenme tratar de presentarles mi pantalla, de compartir lo que les quiero mostrar. ¿La están viendo? Sí, perfecto, Cristian. Perfecto, qué bueno. Entonces sí, yo soy Cristian Briones, chileno. Estoy tratando de que avance, perfecto. Durante más de 20 años trabajé como ejecutivo en diversas empresas, especializándome ciertamente siempre en el área más bien comercial y de negocios. Y en este último tiempo, hace ya algunos años exactamente, he estado enfocado en el desarrollo de agilidad, equipos ágiles y todo este tipo de temas que están semi de moda, me atrevo a decir. A mí me gusta el semi porque la verdad es mucho más que una moda todo esto que estamos viviendo. Entonces es bien importante que podamos identificar la diferencia entre la moda y la profundidad de los cambios culturales y sociales que estamos viviendo para poder trabajar de una mejor manera y construir finalmente mejores países y mejores empresas. Entonces, les presento un poquitito. Probablemente han escuchado hablar del término transformación digital. Nada que hacer, nos ha acompañado estos últimos años por mucho tiempo, nos ha acompañado probablemente en algunos casos más de lo que nos gustaría escucharlo, porque lo hemos escuchado, nos sale de repente como está en la sopa de la famosa transformación digital, y cuando hablamos de transformación digital, lo más probable es que uno esté pensando en cosas como estas, ¿no? Todo lo que es la tecnología, los desarrollos tecnológicos que han implicado la transformación digital. El Internet de las cosas, la nube, la robotización, realidad virtual, blockchain, mobile, son todas cosas que nosotros escuchamos diariamente y que en la práctica estamos siempre percibiendo como parte de nuestro día a día, sin muchas veces siquiera entender, pero ciertamente que han hecho un cambio muy fuerte en el entorno en el que estamos viviendo y en el que nos estamos comunicando. Tanto así, por ejemplo,
que este slide a mí me encanta porque indica cuánto tiempo se demoró cada una de estas tecnologías en obtener 50 millones de usuarios. La radio le tomó nada más ni nada menos que 38 años, 13 el televisor, 4 la radiofonía, 3 años el iPod, 2 años Facebook. Entonces nos damos cuenta que de verdad esto va evolucionando a una velocidad que es mucho mayor de la que nosotros pensábamos, ciertamente no es lineal. Tenemos otro ejemplo como Angry Birds, 35 días, yo reconozco que hasta el día de hoy lo juego. Y aún más, Pokémon Go, solo 7 días para llegar a 50 millones de usuarios. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe esto? Puede tener varias respuestas. Una de ellas ciertamente puede ser que nos encontramos ante una generación que tiene serios problemas y que le gusta mucho jugar. Otra de ellas la podemos encontrar en este gráfico en que nos damos cuenta por qué la transformación digital es valorada en las empresas. Y tiene que ver principalmente con que la transformación digital hace que las empresas, aquellas que tienen un nivel de madurez digital mayor, sean más rentables, crezcan más rápido y sean mejor valoradas en el mercado. Entonces, ok, todas esas tecnologías son necesarias. Quizá todas esas tecnologías son cosas que tenemos que realmente empezar. ¿Me ve? Priscila, cuéntame. Se escucha perfecto, Cristian, ya está solucionado el tema, no te preocupes. Sí, continuamos la presentación. Ya, perfecto. Entonces, hoy día vamos a conversar no de eso, aunque no lo crean. Esto es solo todo lo que voy a hablar de tecnología, me comprometo, y al final vamos a hablar bastante, ciertamente. Pero hoy día vamos a hablar de la cara oculta de la transformación digital, de esas cosas de la transformación digital que normalmente no salen en las revistas porque son menos glamorosas, porque son más difíciles probablemente, y porque probablemente además son más complejas de implementar que lo que es la implementación simplemente de sistemas tecnológicos. ¿Ok? ¿Qué es transformación digital? Muy necesario ser capaz de poder partir desde ahí. Vamos a definir la transformación digital primero, por favor, como un cambio cultural. O sea, no estamos hablando solo de tecnología. Es la forma en que hacemos las cosas, es la forma en que enfrentamos los problemas, es la forma en que enfrentamos los desafíos y en que nos adaptamos a los cambios que toda esta tecnología nos está provocando. Esta cultura o este cambio cultural debe ser además permanente e iterativo. Eso significa, no existe una empresa que vaya a decir, yo ya soy transformada digitalmente. Por favor, eso no está. Iterativo significa que no vamos a construir desde el principio la solución perfecta a que nos habíamos acostumbrado, especialmente aquellos que venimos de las áreas más de ingeniería, que por lo que estuve viendo los cargos de ustedes, la gran mayoría debe ser, sino que vamos a ir probando e implementando mejoras pequeñas, pero persistentes en el tiempo para mejorar la experiencia de cliente de nuestros clientes. Y este cambio cultural, cuando hablamos de transformación digital en la empresa, además tiene que ver con los paradigmas de gestión y negocio que hemos trabajado. ¿Para qué? Para construir valor al cliente. Este es el foco. El foco de la transformación digital es valor al cliente con paradigmas nuevos que nos llevan a una nueva era digital y a un nuevo tipo de cambio, o sea, tipo de cambio cultural, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de transformación digital, todos estos elementos tecnológicos que tenemos asociados tradicionalmente, a mí me gusta cambiarlos más por estos otros, que son elementos que tienen que ver con la sociedad, que son elementos que tienen que ver con la forma en que nos relacionamos, que son elementos que tienen que ver con personas, que son elementos que tienen que ver con lo que las personas finalmente somos y lo que nos hace felices. Entonces, el factor común de la transformación digital, donde agregamos valor en la transformación digital y lo que requerimos de la transformación digital es esto. Muchas personas. ¿Ok? Tanto así que lo podemos explicar esto con un gráfico que a mí me gusta mucho, que es un gráfico que desarrolló el MIT con Deloitte y que nos explica cómo las tecnologías fueron evolucionando en los últimos años a una velocidad realmente impresionante, en una escala prácticamente exponencial que ha hecho que todos los días nos encontremos con nuevas
desarrollos con nuevas tecnologías, tecnologías que nos ayudan, y a los humanos cuando algo nos hace la vida más fácil, entonces aprovechamos de tomarnos de ella. Entonces los seres humanos, las personas, adoptamos, estas tecnologías muy rápidamente, y el conflicto se empieza a provocar cuando las empresas tienen que adoptarlas y son más lentas. El gran desafío que tenemos las empresas hoy día es mejorar nuestra capacidad de adaptabilidad a los cambios del entorno, a estos cambios que la tecnología nos está provocando. ¿Por qué? Porque el gran conflicto que tenemos, por otro lado, a nivel nacional, en la mayoría de los países, es que las políticas públicas van aún después que las empresas. Entonces, ¿cuál es el problema? Los clientes impulsan a las empresas y las empresas impulsan a las políticas públicas. Y en una cultura en la que el cliente debe estar en el centro de nuestra atención, es fundamental poder mejorar esta relación. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, para poder ir resumiendo un poco, vamos a entender que tenemos un foco y 3 pilares. El foco fundamental de toda empresa que quiere realmente transformarse digitalmente está en los clientes. Todo lo que hacemos al final del día, mis clientes, yo siempre les digo, al final del día, por favor, pregúntate, ¿lo que hice hoy ayudó o no ayudó a mis clientes? Rara vez nos preguntamos eso, y cuando se lo empiezan a preguntar se dan cuenta que muchas veces trabajamos más para responder mails y para quedar bien con nuestros jefes que para realmente solucionar los problemas de los clientes. Entonces, cliente al centro como foco. Los pilares son 3. El primero, la tecnología. Sin tecnología no hay transformación digital. Tenemos que ser capaces de ocupar todas las herramientas, tenemos que ser capaces de ocupar Analytics, tenemos que ser capaces de utilizar inteligencia artificial, blockchain, tenemos que entender las ventajas que nos entregan para poder hacer los negocios, pero no son el pilar de la transformación. Segundo pilar clave, metodologías y procesos. Lo más probable es que hayan escuchado un montón de metodologías. De hecho, cuando Felipe me presentó, salían un montón de certificados en tal cosa y en esta otra. Finalmente son solamente metodologías, formas para hacer lo mismo que hacíamos antes de una manera distinta, que probablemente se adaptan mejor a esta necesidad de adaptabilidad y cambio que les he venido comentando. Y el tercer pilar, que para mí es el más importante y probablemente el que más se deja de lado, es el pilar cultural, el pilar de las personas. Las empresas que solamente implementan metodología, pero no son capaces de entender que tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos con las personas, definitivamente son empresas que en algún momento empiezan a tener problemas. Buena parte de mis clientes llegan a mí cuando han comprado tecnologías o cuando han implementado metodologías y se dan cuenta que no les sirve. Entonces, lo que nosotros trabajamos con ellos es cómo podemos ayudarlos a implementar una cultura que responda a esa metodología y tecnología. Y esa cultura se ha venido a llamar simplemente la agilidad. Otro tema que han escuchado, se los firmo, se los aseguro, más de alguno tenía su certificación de Scrum Master, por lo que me fijé, la mayoría trabaja en áreas de TI, en Power BI. Entonces, la agilidad la vamos a definir como un marco mental y un marco de gestión. Es una forma que tenemos de entender el mundo. Y esta forma de entender el mundo implica que por medio de aprendizaje y mejora permanente e iterativa, sin dejar de aprender, permanentemente tenemos que entender, hoy día el producto terminado no existe. Estamos permanentemente cambiando y adaptándonos a lo que el cliente y el entorno nos está solicitando. Y esto no lo hacemos solos, sino que lo hacemos con un equipo, y un equipo que tiene apellido. El apellido de este equipo es ágil. Esto significa que nuestro equipo debe ser colaborativo, que nuestro equipo debe ser multidisciplinario y que nuestro equipo debe ser capaz de trabajar autónomamente. Es probablemente aquí donde entra con mayor fuerza la necesidad de trabajo cultural cuando estamos hablando de implementación de estos grandes proyectos. Porque necesitamos que el equipo sea capaz de trabajar de esta manera, de lo contrario, siempre vamos a encontrar limitaciones en la calidad y en la cantidad de trabajo que pueden desarrollar. Este equipo pone al cliente al centro para generar adaptabilidad y para generar innovación. Entonces, hemos conversado sobre lo que es la transformación digital, sobre lo que es la agilidad, y entonces tenemos que ver qué es lo que realmente necesitamos o qué es lo que es imprescindible para poder llevar esto adelante. Lo primero es aprender a reaprender. Es difícil el término.
Suena bonito, pero es difícil, porque significa ser capaz realmente de olvidarnos de las cosas que nosotros creemos que sabemos, porque nos enseñaron, probablemente en la universidad, que para poder proyectar el futuro lo que teníamos que hacer era mirar el pasado, agregarle algún valor al Excel para poder hacer una proyección de nuestro presupuesto, y eso es lo que va a pasar en el futuro. Y hoy día lo único que sabemos es que no es así, porque al no ser lineal la forma en que están viviendo las empresas, pasado y futuro no son necesariamente extrapolables. Entonces, Otto Scharmer, un profesor del MIT, desarrolló un modelo que se llama el modelo o la teoría de la U. En esta teoría dice que el primer paso que es necesario, el primer paso que es necesario realizar es descargar lo que nosotros creemos que sabemos. Esa es la primera función necesaria para poder proyectar el futuro. Después tenemos que ver, percibir y estar presente con nuestro cliente. Entender al cliente, pero no solamente con la cabeza, sino que entenderlo con el corazón, empatizar. Si ustedes se fijan, aquí estamos hablando de mente abierta, corazón abierta y voluntad abierta. Quiero conocer a mi cliente, quiero entender lo que está viviendo, quiero conocer lo que le molesta de las cosas que nosotros hacemos y lo que le molesta y le gusta de su vida. ¿Para qué? Para cristalizar proyectos, para prototipar productos y para desplegar nuevos servicios. Esencialmente, cuando hacemos eso, que es bien distinto a la proyección del pasado hacia el futuro, estamos en condiciones de empezar a proyectar nuevos productos y servicios. Y aquí es donde la analítica empieza a tomar roles fundamentales, porque nos va a ayudar a ver, percibir, estar presente, no en uno o dos o un grupo de clientes, sino que en una masa tremenda de clientes para poder cristalizar y prototipar de mejor manera. Esto implica repensar los modelos de negocios. Esto implica que, por ejemplo, este es el auto de Google, el auto inteligente de Google, autónomo. Yo tengo dentro de mi cartera de clientes una empresa de seguros que están tremendamente complicados con los autos autónomos, porque para esta empresa el 60% de su negocio tiene que ver con seguros automotrices. Y tienen claro que el día que los autos no choquen, el seguro automotriz por lo menos va a bajar su demanda. Entonces, ya no se trata solamente de que vamos a movernos de otra manera, sino que vamos a tener que hacer negocios de otra manera, y esta empresa es una de las empresas grandes y tiene que reinventar lo que hace. Y no solo reinventar lo que hace, sino que es más difícil aún reinventar el cómo lo hace. Porque desde que apareció Porter en 1979, hablamos de que la estrategia es una estrategia de largo plazo, en un principio era 10 años, después fue a 5, ahora se habla de una estrategia a 3. Yo soy probablemente aún más disruptivo y creo que tenemos que tener una estrategia de corto plazo. La estrategia del tipo Plan Do. Una estrategia en la que vamos planeando y haciendo, una estrategia en la que sabemos dónde queremos llegar. Ojo, esto es muy importante. Tenemos clarísimo el horizonte largo plazo de la empresa, pero el camino lo vamos a tener que ir construyendo paso a paso. Y entonces las empresas estamos en un entorno y estamos obligados a desarrollar una nueva forma de organización. Y esta forma de organización se llama una organización caótica, y por lo tanto tenemos que desarrollar un pensamiento caótico. En las 4 etapas de la evolución de comunidades de Scott Peck, plantea que las comunidades pasan desde el caos destructivo hacia el caos, hacia el orden y hacia el control. Y desde aquí, entonces, es donde tenemos que ser capaces de buscar dónde están las empresas. Aquellas instituciones o aquellas sociedades que están en la etapa del caos destructivo ciertamente provocan ansiedad, apatía, miedo, ojo, porque son sentimientos que existen y que son notorios en muchas empresas a nivel mundial. Entonces no es algo que nos quede ajeno. El problema es que estas situaciones y estas empresas solamente dejan espacio para la reacción. Son empresas, en Chile le llamamos las empresas bomberos, porque lo único que hacen persistentemente es apagar incendios, porque no tenemos tiempo para más. ¿Por qué? Porque estamos en un caos descontrolado. El segundo escenario es aquellas empresas que están entre el caos y el orden. El caos y vivir en el caos y el orden es lo que nos va a permitir realmente innovar. El caos tiene una dosis de no saber qué es lo que va a pasar y tiene una dosis de obligarnos a entender que requerimos una nueva apertura,
al orden, a la diversidad, al caos. Es aquí donde tenemos que tener un espacio proactivo para poder desarrollar nuestros productos y servicios de mejor manera. Porque el último escenario es el excesivo control, en que nos encontramos ante la opresión y la inflexibilidad que finalmente elimina cualquier posibilidad de innovación, porque estamos tan cómodos en nuestro metro cuadrado, tan cómodos en lo que hacemos, que no tenemos intención real de generar innovación. Entonces, por eso es que es necesario que dentro de este nuevo mindset digital, dentro de esta nueva forma de pensar, esta nueva cultura, desarrollemos la capacidad de generar empresas caóticas y, por lo tanto, las metodologías ágiles que muchos de ustedes habrán escuchado y que la mayoría probablemente debe conocer, son caóticas, mezclan el caos, mezclan este desorden con el orden necesario para que esto pueda finalmente producir productos. Entonces los clientes normalmente me preguntan si es que es posible hacer gestión con agilidad. La respuesta es sí, mi respuesta es sí. Pasamos hoy día, cuando hablamos de agilidad, de esta figura cuadrada, fea, dura, práctica, en que tenemos áreas muy diferenciadas, en que el directorio y la primera línea se preocupa de la estrategia, en que los gerentes se dedican a los planes tácticos y que la gente que está en la línea de más abajo implementa y se preocupa del presupuesto. En una cultura altamente jerárquica, pasamos a una cultura que tiene que ser ágil, a una cultura que tiene que propender, con todo lo que vimos de agilidad, que tiene que propender, por lo tanto, a la adaptabilidad, que tiene que propender a las personas, que tiene que propender para el cliente. La estrategia, dejamos de verla como estas reuniones o salidas de fin de semana del equipo ejecutivo a algún resort para poder ver qué es lo que vamos a hacer, y la empezamos a transformar en un esfuerzo permanente utilizando la metodología de Canvas, que es una metodología que nos permite ciertamente una vez al mes estar actualizando nuestra estrategia sin perder el largo plazo. Eso tiene un poder muy grande, porque por lo tanto nuestra empresa está permanentemente reaccionando e incluso siendo proactiva a los cambios que están viniendo en el entorno. Los planes tácticos normalmente realizados por silos los eliminamos y pasamos a buscar la solución a los problemas de los clientes por medio de Design Thinking y bajar esa solución por medio de la construcción de la experiencia de cliente. Y para la implementación de todo esto, entonces, utilizamos metodologías como Lean, metodologías como Scrum, como Kanban, como XP. Utilizamos la tecnología que nos permite entender a esos clientes y utilizamos finalmente un área nueva que tenemos que ser capaces de desarrollar, que es el área de gestión de cambio, que es un área que permita que en todas las empresas sea persistente la necesidad de cambiar. Y esto es bien fuerte, ¿eh? El cerebro humano no está diseñado para el nivel de cambio que estamos viviendo. Así de potente es la situación en la que estamos. Entonces las empresas tenemos que hacer un esfuerzo adicional, porque no basta con decir, oye, ojalá que cambien, sino que es necesario que realmente le demos herramientas a nuestra gente para poder tener una cultura de cambio, porque lo más probable es que la gente es la única fuente de ventaja competitiva real, la única ventaja de diferenciación que podemos encontrar hoy día. Entonces, muchachos, una vez que hemos logrado adaptarnos, construir una empresa adaptativa, construir una empresa ágil, podemos empezar a construir innovación. Porque solamente una empresa realmente ágil es capaz, una empresa que realmente no le tiene miedo a adaptarse, es capaz de buscar el cambio que implica la innovación. Y para innovar en los negocios tenemos que olvidarnos del producto. Tenemos que ser capaces de centrarnos en la experiencia. Tenemos que ser capaces de conocer a nuestros clientes, tenemos que ser capaces de vivir con nuestros clientes. Muchas veces me dicen, Cristian, lo que pasa es que hay que ser más empático con el cliente. Yo hago la distinción siempre entre la empatía y la simpatía. La empatía es sentir lo mismo que la otra persona está sintiendo. La simpatía es entender lo que la otra persona está viviendo para poder ayudarlo a vivirlo de mejor manera. Las empresas no debemos ser empáticas, pero tenemos que entender a nuestros clientes perfectamente. Tenemos que ser 100% simpáticas con ellas. ¿Por qué? Porque si somos empáticos y el cliente tiene un problema, nosotros nos vamos a enojar con nuestra empresa y no es lo que estamos buscando. Si el cliente tiene un problema, lo que tenemos que buscar es cómo lo vamos a solucionar de la mejor manera posible. Esencialmente es eso.
Entonces, cuando diseñamos esta experiencia, tenemos que hacer un cambio en el concepto de diseño, porque el diseño ya no es solamente como algo luce o como algo aparece, sino que el diseño es directamente como algo trabaja. El mejor ejemplo, y por eso pongo a Steve Jobs acá, es el caso del teléfono. Les aseguro que la mayoría debe haber conocido o puede haber utilizado los BlackBerry antes de que apareciera el iPhone. Y en ese tiempo, cuando uno tenía un BlackBerry, esto demuestra lo viejo que soy rápidamente, ¿eh? Cuando uno tenía un BlackBerry, se le decían cuál es el próximo teléfono que quieres, uno decía que quiero un nuevo BlackBerry. Era súper directo, era claro. Sin embargo, Steve Jobs fue capaz de darse cuenta, sin inventar ninguna tecnología nueva, sino que aprovechando las tecnologías que existían, fue capaz de simpatizar con los clientes y entender que lo que nosotros queríamos no era una BlackBerry. No queríamos un teclado con pantalla, queríamos una pantalla en la que cuando necesitáramos un teclado apareciera ese teclado y una pantalla que se pudiera adaptar a todas las necesidades de lo que hoy día usamos como teléfono. Desde cámara fotográfica, desde para escuchar música, incluso alguna gente lo usa para hablar por teléfono, ciertamente para comunicarse. Entonces, el diseñar la experiencia del cliente implica en algunos casos conocer mejor que lo que el mismo cliente dice, lo que el cliente quiere. Y aquí es donde surge el design thinking, porque transforma la necesidad en demanda. Es capaz de percibir la necesidad del cliente. Y cuando hablamos de design thinking, ustedes se van a dar cuenta que tienen un montón de modelos. Pones design thinking, modelos de design thinking en Google y te van a aparecer, pero infinidad de modelos. Entonces lo importante, más que el modelo que escojas, porque la verdad que son todas variaciones de lo mismo que funcionan, está en tener claro qué es el design thinking y entenderlo como un proceso colaborativo en que necesitamos construir soluciones que se enfocan en las personas. ¿Se acuerdan? Transformación digital, foco, cliente. Por lo tanto, las soluciones de design thinking es enfocadas en las personas, que son factibles y que son económicamente viables. Tienen que ser negocio. Entonces, es un enfoque que se centra en el ser humano para resolver problemas, ayuda a personas y organizaciones a ser más innovadoras y creativas. Resumiendo, Design Thinking requiere ser económicamente viable, técnicamente posible, humanamente deseable. Si queremos construir una verdadera experiencia de cliente, que sea sublime, que sea buena, que el cliente se enamore, que genere más fidelidad, tenemos que ser capaces de construir algo que esté en la intersección de esos tres círculos. Porque si desarrollamos solamente innovación emocional, que es muy buena, nos va a faltar desarrollar metodologías o tecnologías que sean nuevas. Probablemente no vamos a ser capaces de utilizar todas las tecnologías existentes y eso significa que podemos dejar valor debajo de la mesa. Eso es rentabilidad finalmente. Por otro lado, si nos dedicamos solamente a lo económicamente viable y a lo técnicamente posible, podemos dejar de lado el concepto de las personas, que, espero haber sido claro, son claves. Tercero, podemos hacer innovación funcional, pero que no sea negocio. Si es que lo que estamos diseñando es tremendamente bueno, pero no es negocio para la empresa. Entonces, la verdadera experiencia de clientes se hace cuando somos capaces de intersectar los tres puntos. Y acá tenemos un ejemplo de algunas empresas en que, por ejemplo, la innovación emocional, tenemos el caso de Red Bull, que se conecta con el cliente por medio de la marca. La innovación en el negocio, la innovación tecnológica que Amazon imprimió en todos sus negocios para poder llegar a sus puntos de equilibrio, para poder llegar a generar las utilidades es realmente tremendo. Y la tecnología o la innovación tecnológica de Tesla, que no deja de sorprender, pero que aún no es económicamente viable. Es casi el juguete de una persona que tiene mucho dinero. Pero cuando tomamos el caso de Nespresso, de estas máquinas automáticas para hacer café, nos damos cuenta que hay una experiencia de cliente que es distinta, en que las personas querían poder tomar café en su oficina, querían poder hacerlo en su oficina, querían no tener que preocuparse del lavado de las cafeteras, de la complejidad de las cafeteras, en que fue un modelo de negocio que funcionó, especialmente cuando Nestlé lo patentó y por lo tanto pudo tener la exclusividad del desarrollo mundial por mucho tiempo, y que además la tecnología permitía que en una máquina tan automática pudiera realizarse un café de muy buena calidad. Eso es lo que estamos tratando de construir cuando nos preocupamos en la experiencia del cliente.
Eso es finalmente lo que tenemos que construir cuando hablamos de clientes, cuando tratamos de construir algo para ellos. Me da lo mismo la tecnología que queramos usar atrás. Entonces, definimos Design Thinking como una manera de identificar y resolver problemas en forma creativa. Es una forma finalmente de innovar. Y acá viene el segundo tema del día, que tiene que ver con la innovación. La innovación no es una actividad puntual. La innovación no es algo que sea responsabilidad de un área dentro de la empresa. Muchas empresas están generando áreas de innovación más grandes, más chicas, pero son áreas. Lo que necesitamos es una cultura de innovación. Necesitamos entender que la innovación en sí es un proceso. Y este proceso es un proceso cíclico, es un proceso que no para, es un proceso que no termina. Es un proceso que es como la transformación digital, permanente e iterativo. Y tenemos que estar siempre pidiendo más, porque nosotros como clientes siempre queremos más. Y entonces cuando hablamos de innovación ágil, empieza a surgir Design Thinking como una oportunidad para identificar las necesidades, para generar ideas, para establecer hipótesis. Posteriormente, hacemos la sesión de experimentación, en la que validamos estas hipótesis, donde la tecnología tiene un rol fundamental, porque acá podemos ocupar mucho, pero mucho, la analítica, el data mining, la minería de datos, para poder realmente buscar experimentos y hacer extrapolaciones para poder hacer propuestas con Lean y construir con Scrum. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos logrando es implementar metodologías que nos generen la posibilidad de mejorar la experiencia de nuestro cliente, mejorando la rentabilidad de nuestra empresa y utilizando capacidades de adaptarnos rápidamente. Entonces, cuando hablamos de Design Thinking, tiene 4 etapas. Este es el modelo que a mí más me gusta, que es el modelo de Double Diamond, que dice, de problemas generales, un problema general cualquiera que tenga una empresa, vamos a tener que estudiar al cliente, vamos a tener que estudiar el entorno, vamos a tener que estudiar la experiencia de nuestro cliente, para poder identificar sus necesidades, sus puntos de contacto prioritarios y establecer un problema específico. Una vez que hemos llegado a establecer ese problema específico, vamos a desarrollar ideas para mejorarlo y vamos a buscar las soluciones específicas por medio de prototipo y testeo. Esto es un proceso de Design Thinking que además debe siempre, siempre volver al punto de partida. Me voy a permitir aquí darles un ejemplo bien concreto de cómo, por ejemplo, una empresa, no sé si la conocen, probablemente sí, cómo Uber llegó a ser lo que es. Uber tiene varias características, odiadas en muchas partes del mundo, es un gran ejemplo de este gráfico que yo les mencionaba al principio, voy a contarles el caso de Chile. En Chile Uber llegó el año 2014, el año 2015 ya transportaba 2.300.000 pasajeros, y en septiembre del año 2019, transportó 3.900.000. Sin embargo, al día de hoy aún, por lo tanto la gente lo adoptó rápidamente. Cuando la gente lo adoptó rápidamente, las empresas, ¿qué es lo que hicieron? Irse en contra de Uber y tratar de hacerle la guerra. Todavía no la ganan, todavía Uber sigue funcionando en el país. Y la regulación legal de Uber aún no sale. Es el mejor ejemplo de cómo realmente la gente adopta a las tecnologías mucho más rápido de lo que las empresas son capaces de adaptarla, y ni hablar del servicio público. Entonces, pero cuando miramos a Uber con un poco de detención y miramos su gráfico Canvas y miramos la forma en la que ellos establecen su negocio, nos damos cuenta que los recursos claves tienen que ver principalmente con tecnología. Nos damos cuenta que el gran valor de Uber está en la tecnología. No tiene autos. Uber no tiene autos, Uber no contrata gente con contrato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos damos cuenta que ciertamente si queremos usar tecnología para Uber es ¿por qué? Porque lo que Uber entendió es que su negocio está en el manejo de los datos. Entonces, si miramos el negocio de Uber desde la perspectiva del Design Thinking, nos damos cuenta que los problemas de transporte de personas, lo primero que tuvo que hacer Uber es conocer las necesidades y las costumbres de transporte de personas, y para eso requirió el uso de Big Data para poder establecer patrones, requirió poder identificar comportamientos no solo de los usuarios, comportamientos de los choferes, poder definir cuáles son los mejores choferes, poder identificar de esos choferes cuáles son los que más nos interesan
poder trabajar. En segundo lugar, disculpen, tuvo que aprender, porque tiene un montón de información, y ese montón de información entonces había que analizarlo. Aquí se utiliza la analítica. La analítica para establecer las tarifas, analítica para establecer las posibilidades de transporte, la analítica para definir cuáles son los conductores que están más adecuados para determinados clientes, los que están más cercanos, cómo poder establecer el negocio de Uber Pool, en que yo puedo armar esencialmente rutas para que distinta gente pueda compartir el auto y por lo tanto resulte finalmente una experiencia más barata. La analítica para identificar los mejores conductores y poder premiar a esos mejores conductores. Toda esta información es imposible realizarla si es que no usamos realmente la tecnología, y por eso es que es importante. Ayer estuve leyendo un paper de Harvard que hablaba de, en el fondo, que la diferencia entre el Big Data y la analítica, los resultados del Big Data y analítica, con un modelo de progresión, de correlación, perdón, tradicional, no es mucha en cuanto a los resultados, pero que sin embargo la capacidad de la analítica, cuando hablamos de datos que no son duros, de datos que son más bien cualitativos, es sorprendentemente mayor. Y los seres humanos trabajamos con información cualitativa. Los seres humanos no somos racionales. Entonces es aquí donde V pudo hacer esa diferencia. Es aquí cuando, una vez identificados los problemas de los clientes, utilizando la misma tecnología, es capaz de identificar soluciones que promuevan valor para el cliente, que sean eficientes y que sean rentables para la empresa, para poder seguir desarrollando y obteniendo más información. Finalmente, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es el negocio de Uber? ¿Por qué Uber sigue perdiendo plata y sigue sin cerrar? Porque su negocio está en la información y en manejar los datos para poder construir dinero futuro. Y entonces con eso somos capaces después de construir las soluciones específicas. ¿Ok? Y como les dije, es un proceso de nunca acabar. Entonces, muchachos, cuando hablamos de agilidad, cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de estrategia utilizando la agilidad y la analítica, es necesario que entendamos que estamos ante una nueva forma de construir esta estrategia. Y esta nueva forma no significa dejar de mirar el horizonte de largo plazo. Es como subir un cerro grande. Esos cerros son los que uno se esfuerza, en los que uno planifica, en los que uno sabe lo que quiere hacer, pero sin embargo, en el camino es necesario que vayamos avanzando paso a paso. En el camino nos obligan los cerros, nos obliga la geografía, nos obliga la climatología a adaptarnos a la nueva realidad. A mí me encanta subir cerros, por eso que se los cuento. Y muchas veces lo que nosotros creíamos que íbamos a hacer y que era una gran idea, resulta que no lo pudimos hacer y rápidamente tenemos que ser capaces de adaptarnos a las condiciones del entorno, adaptarnos al mercado y generar, una vez que somos capaces de adaptarnos, soluciones que sean realmente creativas. ¿Por qué? Porque el objetivo es poder llegar al destino como un solo equipo, con un solo resultado y habiendo logrado lo que nos habíamos propuesto. La condición más importante, básica, para cualquiera que quiera trabajar en agilidad, para cualquiera que se quiera meter en este tema, para cualquiera que quiera aprender un desarrollo nuevo, que quiera meterse a estudiar todo lo que la analítica y la agilidad son capaces de entregarnos, es salir de la zona de confort. Es siempre cómodo estar donde estás cómodo, valga la redundancia, pero la verdadera clave está en sal de tu zona de confort, muévete, aprende, siéntete incómodo, porque es ahí donde vas a lograr realmente crecer y entregar más valor. Muchas gracias, eso es por mi parte, disponible para conversar y para lo que necesiten. Excelente presentación, Cristian, la verdad. Aprendí un montón contigo. La verdad, siempre apasionante escucharte. La verdad, a mí yo quería resaltar algunos puntos de tu presentación para que la gente que llegó un poco más tarde entienda bien quizás de todo lo que hablaste. A ver, primero me Ajá. gustaría resaltar el link que hiciste con la analítica y el design thinking.
la verdad. Ujú. Porque ¿qué es lo que sucede? Que es muy bueno que los participantes nos estén escuchando, que como decía Cristian, en un mundo cambiante, la gran pregunta es cómo conozco a mi cliente. Cuando Así yo es. tengo un cliente que está cambiando las percepciones a cada momento, a cada segundo, imagínense una persona, yo siempre doy este ejemplo que hace reír a muchas personas, pero imagínense que yo podría haber estado casado el día sábado y me divorcié el día lunes. ¿Ustedes creen que mis preferencias van a ser las mismas? No, van a haber cambiado. Entonces, en un mundo Absolutamente. completamente cambiante, ¿cómo yo soy capaz de conocer a mi cliente? Y ahí es donde la analítica y el design thinking se unen de una manera muy fuerte. Porque el design thinking es una metodología que está enfocada en conocer al cliente y la analítica es una tecnología enfocada en cómo conocer mejor al cliente. Cómo yo genero estructuras de Así es. tecnología que me permiten hacer un seguimiento que me permita conocer mejor al cliente. Cuando nosotros estamos conectados a un teléfono y tenemos, o el mismo Google que sabe lo que nosotros estamos buscando, y después ellos procesan los datos para analizarlos, es la analítica y ocupan una tecnología para segmentarnos mejor, conocernos mejor y así ofrecernos mejor, de manera más personalizada los productos, los servicios que nosotros estamos necesitando. Y por otro lado, el Design Thinking es una metodología de construcción de negocio enfocada en el cliente. Entonces, como vemos, son dos mundos que en general han sido vistos como separados, como el mundo duro y el mundo liviano, cuando en realidad son un mundo junto y que nosotros de Data Science Institute tratamos de juntarlo. Y ahora me gustaría ir a una pregunta específica de una participante que tengo acá, a Itzel de México, que tengo, Ujú. que tengo exactamente la pregunta, no importa en qué momento del proceso de analítica que se encuentra la empresa, yo puedo Ujú. ocupar la metodología Design Thinking. Para hacerte más Siempre. específica la pregunta, Cristian, esto quiere decir, por ejemplo, si una empresa ni siquiera tiene una plataforma para analizar datos, o si una empresa está muy Ujú. avanzada y genera inteligencia de datos, ¿yo puedo ocupar la metodología Design Thinking en todo este proceso? Absolutamente. De hecho, por eso fue que le mostré el gráfico este del proceso de gestión de la empresa. Porque la verdad que Design Thinking es una metodología de agilidad que se puede implementar en cualquier momento. No es necesario que toda la empresa piense igual, no es necesario implementar todo al mismo tiempo. De hecho, Pablo Quineche aquí dice, ¿cómo puedo establecer la hoja de ruta para elevar el nivel analítico de mi área de BI? Es parte de lo mismo. Esto es una hoja de ruta, Pablo, tienes toda la razón. Finalmente lo puedes implementar en cualquier momento de tu empresa y lo puedes, en un momento histórico, un momento cultural en que esté la empresa. Y esto es probablemente donde realmente se ven las buenas empresas que trabajan esto, porque se trata de insertarse en la cultura de la empresa y poder generar una forma de trabajo que permita que la analítica vaya tomando más poder, que vaya tomando más información para que los ejecutivos puedan tomar decisiones en tiempo real y ser más adaptativos. Pero eso implica la necesidad imperiosa de una forma de pensar ágil y ahí Design Thinking tiene mucho que ver. Perfecto, ¿no? Me parece súper bien. Ahora, tengo otra pregunta acá, que es de Carlos también de México, que reaccionó rápidamente al resumen que dice, ¿cómo puedo vender la unión de tecnología y metodología ágiles al interior de empresas multinacionales? ¿Cómo me pueden entender esta unión? Es clave. Carlos, perdón, ¿cierto? Sí, Carlos de México. Carlos, no es fácil. No te voy a mentir. No es fácil, de hecho es algo que nosotros hacemos en Innova, precisamente porque lo primero, mi primer consejo es búscate un buen sponsor. Mi segundo consejo, parte chico. Parte chico pensando en grande. Búscate un sponsor bueno que tenga poder sobre su área. Lo que suele sucedernos a nosotros es que empezamos formando una sola célula en alguna área más o menos chica y al cabo de 2 o 3 meses todo el resto del área está empezando o está pensando en hacerlo más, en implementarlo también. Probablemente el caso que te puedo dar con mayor claridad es la implementación de agilidad en un área de Contraloría, de auditoría interna. En general, cuando uno piensa en auditoría, no piensa en algo ágil. Sin embargo,
En este caso fue tanto el cambio que se vivió al interior de la auditoría que la gerencia general puso para el resto de la corporación, estamos hablando de una empresa grande, multinacional chilena, pero con presencia en varios países, puso para el resto de la organización como ejemplo cómo debería ser el área de auditoría. ¿Y qué es lo que hicieron en auditoría? Trabajamos por un lado el tema de la cultura y por otro lado trabajamos el tema de la analítica para poder llegar a construir auditoría continua y poder tener indicadores en forma permanente para que los auditores se pudieran dedicar realmente a agregar valor donde más lo necesitaba la empresa. Cristian, y un tema que yo te quería preguntar, la verdad, porque hay algunas preguntas más, pero yo quería unir esto porque creo que puede ser relevante para los participantes, porque por un lado estas metodologías en general son muy utilizadas en el mundo del emprendimiento. Las metodologías como Design Thinking, incluso las conversaciones de tecnología son muy utilizadas en el mundo del emprendimiento. Pero las empresas grandes, las multinacionales, tienden a pensar en el largo plazo. Y este tipo de metodología o pensamiento en base a la analítica no entran en la organización. Entonces, ¿cómo podemos unir este mundo enfocado en el corto plazo y en el largo plazo? Yo estoy completamente alineado contigo de que el largo plazo hoy por hoy está muerto y Porter está muerto, perdónenme para ser tan radical ahí, pero sí yo creo que estamos frente a un mundo completamente cambiante en el cual yo veo que las mismas escuelas de negocio, yo que soy académico, están absolutamente perdidas. Entonces, ¿cómo podemos replantear el tema del plazo, el pensar a qué plazo estamos pensando y cómo las metodologías de Design Thinking y la analítica nos pueden ayudar en eso? Espero no pisarle los callos a nadie, pero yo creo que el problema que tienen las empresas grandes para adoptar todo esto es que los ejecutivos de las empresas grandes no lo conocen. Voy a ser bien directo. Entonces, el gran conflicto finalmente no se provoca en si es una empresa grande o una empresa chica, sino que en cómo actualizamos a las personas. Las empresas grandes van a tener exactamente el mismo problema de las empresas chicas, lo que pasa es que lo van a hacer más tarde porque hoy día lo que tienen es espalda financiera. Esencialmente es eso. Entonces, largo plazo y corto plazo, sí, yo también hago clases en la Universidad de Chile y es uno de los grandes temas que están hoy día en discusión. Hoy día ya muy poca gente me discute cuando yo les presento esto de que la estrategia debe ser del plan DO. Pero por eso me gusta tanto el ejemplo del cerro. Uno tiene que saber dónde quiere ir, pero tenemos que ir construyendo el camino a la medida que vamos caminando. Es esencialmente eso mi visión del largo y corto plazo. El largo plazo es dónde queremos ir y la estrategia real se vive en el día a día porque el entorno cambia, porque el mercado cambia, porque los competidores cambian. No es una cosa que uno pueda tener definido ex ante. ¿Cuál es el problema? Cuando las empresas tienden a proyectar las cosas en 2 o 3 años, estos proyectos de CRM, de ERP grandes a 2 o 3 años, ¿qué es lo que sucede? Cuando te lo entregan, resulta que ya buena parte de las funcionalidades que en su momento eran claves pasan a estar obsoletas. Es mejor desde esa perspectiva utilizar una metodología Scrum que nos permita ir adaptándonos a las metodologías y adaptándonos a las funcionalidades que realmente necesita la empresa en el momento en que estamos viviéndola. Perfecto, Cristian, me parece una buena respuesta. Me gustaría retomar para Uh -huh. responder también la pregunta de Pablo Quineche, que a pesar que tú lo tomaste, pero creo que no se respondió en detalle, cuando dice cómo puedo hacer una hoja de ruta para elevar el nivel analítico de mi área de BI. Me gustaría a mí apoyar en esa respuesta, Cristian, si me dejas, que nosotros en Data Science Institute hemos trabajado exactamente esta hoja de ruta y cómo se puede pasar de un bebé de la parte analítica, que primero habría que partir con un diagnóstico, en qué parte está, después a trabajar a procesos, después a trabajar a la construcción de data marts, después a grandes plataformas de datos y que procesan datos al instante, hasta después pasar a Big Data y análisis, incluso mezclando diferentes fuentes de datos y Big Data. Y ese tipo de hojas de ruta nosotros la hemos trabajado con diferentes actores, pero sin duda la metodología de Design Thinking facilita demasiado en cómo personalizar esta hoja de ruta. Porque al final todas las empresas tienen una hoja de ruta diferente. Hay empresas, por ejemplo, que quieren comenzar enseguida con análisis de datos de la web y con grandes fuentes de datos diferentes, por ejemplo, mezclar imágenes con números, que eso es lo que hace el Big Data. El Big Data no es solamente grandes fuentes, cantidades de datos, sino datos de fuentes diferentes, por ejemplo, una imagen y un número. ¿Cómo los mezclo?
Entonces, yo te diría que por eso es tan importante siempre tener metodologías como el Design Thinking que te permitan saber dónde estás y desde dónde tú puedes construir tu hoja de ruta hacia el futuro. ¿Ya? Es solamente responder esa pregunta de Pablo. Y tengo una pregunta más, Cristian, y con esta terminamos, para que responda, que es cómo saber la diferencia entre lo blando y lo duro. Lo que entiendo esto es de que, ¿cuál es la diferencia al final entre cuándo me sirve una metodología blanda y cuándo me sirve una metodología dura? ¿Cómo saber esa diferencia? Mi propuesta en ese caso es que cuando el producto puede ser iterativo, es mejor una metodología blanda. Así de simple. Cuando el producto tiene que ser un producto terminado desde el principio, te pongo el ejemplo, por ejemplo, yo no me subiría a un avión desarrollado con metodología blanda, que tiene un motor que se está probando. Necesito algo que esté absolutamente comprobado. Yo vivo en Chile y por lo tanto no me compraría un departamento o una casa que está hecho por alguien que no sabe realmente de arquitectura y de ingeniería, porque lo más probable es que en el primer terremoto se me va a caer. Pero sin embargo, sí podemos iterar e ir mejorando, especialmente en los servicios. Los servicios no hay ningún solo caso en que yo pueda identificar que valga más una metodología dura que una metodología blanda. Porque además el servicio, como se relaciona directamente con las personas, vive en un entorno muchísimo más cambiante aún. Perfecto. Dale, Cristian, oye, te agradecemos un montón la participación y antes Muchas de gracias a ustedes. terminar, nos gustaría contarle una certificación profesional que nosotros en Data Science Institute ofrecemos y en la que va a participar Cristian en el primer día, que tenemos profesores de diferentes expertise, desde expertise más blando o mezclas como Cristian, hasta perfiles mucho más analíticos y duros, con la idea de generar realmente una certificación profesional que se enfoque en Big Data Business Analytics, que mezcle estos dos mundos. Y esto lo estamos entregando en diferentes países, particularmente en Panamá, Guatemala y México, y estaremos también prontamente en Chile. Pero en enero estaremos, el 27 de enero, esta certificación profesional de Big Data Business Analytics se hará en Panamá, para aquellos entusiasmados en entender una mirada integrativa de la analítica y cómo se construyen modelos de negocios, cómo se cambia la estrategia de empresa, y después qué herramientas analíticas debo ocupar y cómo esto me ayuda a segmentar diferentes clientes y cómo realmente mi empresa puede entrar al mundo de transformación digital. Y después también tenemos cursos prontamente en México que son más enfocados en el área analítica específicamente, particularmente para personas que quieran tomar una expertise técnico en analítica, que tenemos tanto en México, Guatemala y Panamá, el de Power BI el 22 de enero, el 28 de enero y el 29 de enero, en México, Guatemala y Panamá respectivamente. Tenemos Power BI más DAX, que es el siguiente paso de este curso, que es un curso que comienza a integrar elementos de lenguaje y de visualización al mismo tiempo, y estaremos acá en México el 23 de enero, en Guatemala el 29 de enero y en Panamá el 30 de enero. Y por último, un curso que a mí me gusta mucho por el valor que tiene, que es el lenguaje estadístico R, que esto se entrega en México el 24 de enero, en Guatemala también el 24 de enero y en Panamá el 31 de enero. Entonces, como ustedes ven, se pueden meter a nuestra página. Nosotros tenemos cursos que intentan integrar el mundo del management, la innovación y la analítica, algo que creemos que en América Latina nadie está haciendo con la fuerza que estamos haciendo nosotros. Creemos que realmente la región necesita esto. Nosotros nos hallamos frente a científicos de datos que solamente saben analizar datos duros, y por otro lado tenemos personas de management que fueron criados en las estrategias de Porter y en las estrategias de los 80. Entonces, de Data Science Institute nosotros estamos tratando de unir estas dos cosas, así que esperemos que se entusiasmen con estos cursos, tanto los cursos del área técnica como del área más de management, innovación y analítica al mismo tiempo. Así que de nuevo agradecerte, Cristian, la verdad fue una excelente presentación, y a todo el resto lo estamos esperando para los próximos webinars y ojalá nos conozcamos presencialmente en los próximos cursos. Les Muchas mando un gracias abrazo a grande. ustedes y nos vemos en febrero. Bueno, en enero, los últimos días de enero. Nos vemos. Esperemos que conozcan a Cristian ahí en los últimos días de enero y al resto de nuestra planta de profesores. Así que excelente, Cristian. Muchas gracias por el conocimiento entregado y a ustedes nos encontramos la próxima semana. Un abrazo grande. Gusto, chao.